Hola, Isabel contigo. A través de la historia, el tema del pecado ha predominado en el ámbito religioso y espiritual. Este ha sido un tema de mucha controversia y creo que es porque no ha habido una definición clara en cuanto a lo que es pecado y lo que no lo es. La Biblia menciona muchas debilidades de la carne, como la fornicación, el adulterio, etc., pero al final, cada quien tiene su propia definición de lo que califica como un pecado imperdonable. Por ejemplo, puede ser que fumarse un cigarro sea considerado un pecado para muchos, pero hay quienes piensan que el fumar no es nada más que un hábito o una falta de disciplina, pero que no amerita una vida eterna en los lagos del infierno. Así que terminamos estableciendo diferentes grados de pecado. O sea que según la lógica humana, una mentirita blanca, por ejemplo, no se compara a un asesinato. Pero se nos olvida que los estándares de Dios son muy distintos a los de los hombres y que el pecado para Él es el mismo, siempre y sin distinción. Jesús incluso dijo que el que odia a su hermano es un asesino. También dijo que el simple hecho de mirar a una mujer con lujuria ya es adulterio. A propósito, ¿cómo te va con eso? Y es que Jesús no dijo esto con la esperanza de que podamos algún día dominar la carne y no pecar. Estoy segura de que Él reconoce que para un ser humano esto viene siendo imposible. La razón por la cual Jesús lo dijo es para que nos diéramos cuenta de que fuera del perdón y la misericordia de Dios, estamos totalmente perdidos y condenados. Ahora bien, sí existe un gran pecado que nos impide llegar a la perfección delante de los ojos de Dios. Aunque este sea un tema bastante amplio, en este episodio intentaré explicar cuál es nuestro gran pecado y cómo éste impide que nos acerquemos más a nuestro Creador. Como siempre, que Dios nos acompañe. Lo primero que quiero dejar establecido es que en ningún momento quisiera endosar o justificar las debilidades de la carne. Estoy consciente de que esto es un asunto de cada quien y su Dios. Sin embargo, este asunto del pecado ya ha sido resuelto a través de la muerte y resurrección de Jesús. Sé que esto suena obvio, pero por una razón u otra, aunque muchos creyentes hagan esta declaración constantemente, en el fondo no lo creen realmente. Existen dentro del ámbito religioso muchas ambigüedades y contradicciones. Por un lado se dice somos totalmente perdonados, pero por el otro se dice seremos perdonados siempre y cuando pidamos perdón. Pero la verdad es que no podemos estar en ambos lados. O estamos perdonados o no lo estamos. Entiendo que hay muchos versículos bíblicos que parecen apoyar o respaldar la teoría de que hay que pedir perdón para ser perdonado. Como también existen otros tantos que nos confirman que el perdón se llevó a cabo después de la resurrección de Jesús. Lo ideal para mí sería darte una explicación de cada uno de estos versículos que sugieren que no somos totalmente perdonados y que todavía Dios nos toma en cuenta nuestros pecados. Pero lamentablemente por cuestión de tiempo no podré. Pero te prometo que existe una explicación para cada uno de estos versículos. De hecho, si cuando termines de escuchar este episodio se te ocurre una pregunta sobre uno de ellos, mándame tu inquietud a través de un correo electrónico. Trataré de contestarte lo mejor que pueda. De todas maneras, te daré un ejemplo. En Mateo 6:12, cuando Jesús nos dice cómo deberíamos orar, declara y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otras versiones dicen perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, etc. De todos modos, está hablando de lo mismo. Lo que olvidamos es que cuando Jesús nos dio este patrón a seguir, aún no estábamos perdonados. Todavía Jesús no había muerto por nuestros pecados y esta es la razón por la que teníamos entonces que pedir perdón. El perdón de Dios entró en vigor después de que tuviera lugar la resurrección de Jesús. La Biblia nos dice claramente en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, no son tus disculpas, porque el pecado es tan vil y tan perverso para Dios que se requiere el derramamiento de sangre para ser disuelto.
Sugerir que una simple disculpa o un supuesto arrepentimiento de corazón es suficiente para pagar tu deuda implica minimizar de gran manera la seriedad del pecado. La única forma de resolver este problema del pecado es que la misma sangre de Dios sea derramada por nosotros. Y ya Él, con mucho sacrificio, lo hizo una vez y para siempre. Pedir que Dios nos perdone cada vez que pecamos, básicamente es pedirle a Él que baje de nuevo a derramar su sangre otra vez. Considera el siguiente versículo bíblico. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Entiendo perfectamente que cuando caemos en el pecado existe una necesidad de disculparse. No es mi intención menospreciar o quitarle valor a las disculpas y o arrepentimiento. De hecho, es muy bueno e importante sentir remordimiento y asumir responsabilidad por nuestras faltas. Sin embargo, mi intención es llevarle paz y tranquilidad a aquellos creyentes que piensan que si mueren en un momento donde no tuvieron la oportunidad de confesarse o de arrepentirse de sus pecados, tendrán que vivir una eternidad quemándose en el infierno. Vale mencionar además que a veces confundimos la salvación con el perdón, pero estas dos cosas son distintas. Todos somos perdonados, pero no todos somos salvos. Jesús perdonó a todos, aun aquellos que no se lo pidieron. Romanos 5:8 dice que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Él no esperó a que nadie se arrepintiera ni le pidiera perdón, sino que simplemente por amor tomó la decisión de perdonarnos. Incluso Él supo pedirle al Padre que perdonara a los mismos que lo asesinaron diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También considera a uno de los dos criminales que fueron crucificados juntos con Jesús. Él nunca le pidió perdón a Jesús, sino que simplemente creyó en él. Y Jesús le aseguró a este criminal que estaría con él en su reino ese mismo día. En cambio, la salvación es la restauración del Espíritu de Dios que había muerto en Adán. Recuerda que Adán padeció una muerte espiritual y a partir de ahí andamos muertos espiritualmente hasta que el Espíritu de Dios sea restaurado en nosotros. Esto es posible y se lleva a cabo cuando aceptamos el perdón y el sacrificio de Jesús. Cuando el Espíritu de Dios pasa a morar en nosotros, somos salvos y por ende tenemos vida eterna. En otras palabras, el perdón de Dios hace posible que seamos salvos, porque el pecado debe de ser eliminado totalmente para que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros. Es por esto que el Santo Cordero de Dios, que es Jesús, fue sacrificado, para que quitase el pecado del mundo, no para cubrirlo, guardarlo o esconderlo, sino para quitarlo. Ya cuando aceptamos y creemos en su perdón, somos salvos. Somos apartados y o santificados. Si no lo has escuchado todavía, te recomiendo el episodio que hice y titulé Estás santificado. Puede ser que todo esto te suene como un poco raro porque no es lo común ni lo que se escucha normalmente en muchas reuniones religiosas. Te aseguro que existe una razón para eso. Sin embargo, tenemos que estar muy claros en cuanto a nuestras creencias, porque Dios no es un Dios que se contradiga. Hay veces que no sabemos leer o interpretar la palabra de Dios. Tampoco consideramos el tiempo ni el contexto en que estas cosas se dijeron y concluimos que la Biblia o Dios se contradicen, pero no es el caso. Ahora bien, ¿cuál es nuestro gran pecado y el que nos separa de nuestro Dios? Bueno, nuestro gran pecado es no creerle a Jesús cuando Él nos dijo que ya fuimos perdonados. Del único pecado del cual hay que arrepentirse es el pecado de no creer, de no confiar o de no tener fe en Cristo Jesús. Especialmente cuando Él te dice que su sacrificio fue suficiente para saldar la deuda de tus pecados. Las debilidades de la carne siempre estarán con nosotros mientras carne tengamos. El que dice lo contrario se miente a sí mismo y la verdad no está con él.
aunque tengas debilidades de la carne, se verán grandemente reducidas después de que seas salvo, porque el Espíritu de Dios te guiará. Pero para que seas salvo es indispensable creer y aceptar el perdón de Dios en su totalidad. Permíteme recordarte que Él fue crucificado. Permaneció en el infierno 3 días, precisamente pagando tu deuda de muerte. Luego Él resucitó para completar su sacrificio y para que entre en vigor el nuevo pacto del perdón y la gracia. Si tú todavía crees que irás al infierno porque cometiste un pecado, básicamente lo que estarás sugiriendo es que ahora 2 personas estarán pagando por el mismo pecado porque la vida de Cristo no fue suficiente. Eso viene siendo un total rechazo de su sacrificio. Es un total rechazo de su perdón y un total rechazo de la salvación que Él te ofrece gratuitamente. Y ese, oyente, es nuestro gran pecado. Considera las palabras del mismo Dios. Yo les perdonaré su iniquidad, y nunca más me acordaré de sus pecados. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones, y no se acuerda más de tus pecados. Como dicen en mi país y en otros lares, más claro no canta el gallo. Entonces, si ya Dios te perdonó y no se acuerda más de tus pecados, ¿por qué los sigues recordando tú? Oyente, sé que muchas veces no entendemos el amor de Dios ni por qué Él nos ama a pesar de nuestra maldad, pero hay que confiar en su plan aunque no lo entendamos. Yo en lo personal entendí que lo que cambia realmente mi corazón es el mismo Dios y no yo. Yo puedo modificar mi comportamiento temporalmente, pero esto no resuelve los problemas de mi alma, de mi corazón ni de mi mente. Lo único que cambia totalmente mi corazón y me hace una nueva creación es creerle a Él cuando dijo consumado es, que quiere decir todo se ha cumplido. No queda más por hacer. Ahora mismo mis oraciones no se basan en disculpas ni arrepentimientos, ni tampoco en buscar la manera de ganar el favor de Dios, porque ya Él me ha demostrado dando su vida misma que Él me ama, lo merezca o no. ¿Necesito más prueba que esta? Ahora mis oraciones se basan en agradecimiento por su perdón y amor incondicional por mí. Ese amor suple todas las necesidades de mi alma de tal manera que fortalece mi espíritu y debilita mi carne. Sé que habrá personas que entenderán y corresponderán ese amor lindo, puro e incondicional de Dios. Y se llenarán de su amor y de su espíritu de tal manera que no tendrán que recurrir como antes al pecado. Como también habrá personas que cuando entiendan el perdón de Dios, le darán rienda suelta a la carne. Pero te aseguro que quien anda pecando deliberadamente da señales claras de que el Espíritu de Dios no mora en dicha persona, porque el Espíritu de Dios nunca te guiará al pecado. Es un riesgo que Dios está dispuesto a tomar para ver quién lo busca a Él de corazón y porque realmente lo ama y no porque le teme o espera alguna bendición o recompensa. Aún así, yo prefiero que unos pocos conozcan la verdad a que nadie la conozca. Y la verdad es que ya estamos perdonados. No te imaginas cuánta tristeza me da cuando escucho a personas genuinamente preocupadas porque perdieron a un ser querido y no están seguros si fueron recibidos por Dios, porque no tuvieron tiempo antes de morir de confesarse o de arrepentirse de sus pecados. Si eres una de estas personas, te diré que si tu ser querido creía y tenía fe en Jesucristo y si aceptó su sacrificio y perdón, tu ser querido es salvo y santificado y no habrá pecado en el mundo que lo separe de su Dios. No te creas ni por un solo momento que Dios se asombra o se sorprende cuando pecamos. De hecho, es todo lo contrario. Si hay algo que sorprendería verdaderamente a Dios, es si alguien lograra nunca pecar. Es por esta razón que Él decidió perdonarnos de una vez por todas. Se sacrificó una sola vez y no lo volverá a hacer jamás. ¿Por qué? Porque su vida fue más que suficiente para saldar tu deuda. No quedó ni un solo pecado por pagar. Y si no lo crees así, si rechazas el perdón de Jesús en su totalidad, entonces, oyente,
ese será tu gran pecado. Hasta la próxima y que la paz de Dios esté contigo.